Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 189 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, y el libro de los Proverbios, capítulo 8, del versículo 1 al 21. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Lectura del libro de la ley y ratificación de la alianza. El rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después subió al templo del Señor con toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. Leyó ante ellos todas las palabras del libro de la alianza encontrada en el templo del Señor y, de pie junto a la columna, se halló ante el Señor en alianza, comprometiéndose a seguirlo, a cumplir sus preceptos, mandamientos y leyes con todo su corazón y toda su alma, y a practicar las palabras de la alianza escritas en aquel libro, y todo el pueblo ratificó esta alianza. Reforma religiosa en Judá. El rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a su sustituto y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los objetos que utilizaban el culto de Baal, a Asera y a los astros del cielo. Los quemó en el campo de la torrente Cedrón, fuera de Jerusalén, y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes idólatras, instituyó por los reyes de Judá para quemar incienso a los santuarios de los altosanos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Suprimió también a los que ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo ejército del cielo. Sacó del templo del Señor la imagen de la diosa Asera. La llevó fuera del Jerusalén al torrente Cedrón y la quemó ahí, hasta reducir la ceniza que arrojó en la fosa común. Derribó la casa dedicada a la procesión sagrada que estaba junto al templo del Señor, donde las mujeres tejían vestidos para Asera. Mandó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Profanó los santuarios de los altosanos en las que ellos habían ofrecido sacrificios, desde Gilbea hasta Berseba, y derribó el santuario de los sátiros que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda. Después de pasar la puerta, los sacerdotes de los santuarios de los altosanos no podían oficiar en el altar del Señor en Jerusalén, aunque comían los panes sin levadura con sus hermanos. Profanó el crematorio del valle de Ben Hinón, para que nadie inmolara en el fuego a sus hijos en honor de Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, cerca donde vivía el cortesano Natamalec en el atrio, y quemó los carros de guerra del sol. Derribó los altares que había en el terrado de la estancia superior de Ahaz, levantados por los reyes de Judá, y pulverizó los que habían levantado Manasés en dos atrios del templo del Señor, arrojando el polvo al torrente Cedrón. Profanó también los santuarios de los altosanos que había frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, y que había sido edificado por Salomón, rey de Israel, en honor de Asarterte, ídolo de Sidón, Camós, ídolo de Moab, y Moloc, dios detestable de los amonitas. Destrozó las piedras conmemorativas, derribó las imágenes sagradas y llenó sus terrenos de huesos humanos. Reforma religiosa en Israel. Derribó también los altares que había en Betel y el santuario construido por Jorobán, hijo de Nabat, el que arrastró a la idolatría de Israel. Hizo pedazos sus piedras, reduciéndolas a polvo, y quemó la imagen de Asera. A su regreso, Josías vio los sepulcros que había en la montaña. Ordenó que recogieran los huesos de los sepulcros. Los quemó en el altar y así los profanó, según la palabra del Señor anunciada por el hombre de Dios, cuando Jorobán estaba de pie sobre el altar durante una solemnidad. Luego, dirigiendo la mirada al sepulcro del hombre de Dios que había predicho esas cosas, preguntó: ¿qué monumento es aquel de ahí? Los hombres de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino a Judá a predicar lo que tú acabas de hacer con el altar de Betel. Y él ordenó: déjenlo en paz, que nadie toque sus huesos.
y así sus huesos fueron conservados junto con los del profeta oriundo de Samaria. Josías destruyó también todos los santuarios de los altosanos que había levantado los reyes de Israel en la ciudad de Samaria, irritado al Señor. Hizo con ello lo mismo que había hecho en Betel, inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios altosanos que había ahí y quemó sobre ellos huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. Celebración de la Pascua. El rey ordenó a todo el pueblo celebrar la Pascua al Señor, su Dios, según está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde el tiempo en que los jueces gobernaban Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel, de Judá. Al año 18 de Josías celebró en Jerusalén esta Pascua en honor del Señor. Nuevo dato sobre la reforma. También exterminó Josías a los hechiceros y espiritistas, los dioses familiares, los ídolos y demás objetos de culto detestables que se habían en Judá y Jerusalén. Y así cumplió la palabra de la ley escrita en el libro encontrado por el sacerdote Gelcías en el templo del Señor. Antes de Josías no hubo una ley que se convirtiera como el del Señor, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, fiel en todo a la ley de Moisés, y después de él tampoco lo hubo. Sin embargo, el Señor no aplacó su furor contra Judá a causa de las maldades en las que había irritado Manasés. El Señor decidió: expulsaré también a Judá de mi presencia como expulsé a Israel, y rechazaré a la ciudad de Jerusalén que había elegido y al templo del que había dicho: en él se invocará a mi nombre. Fin del reinado de Josías. El resto de la historia de Josías, todo lo que hizo, está escrito en los anales del rey de Judá. En su tiempo, el faraón Necao, el rey de Egipto, fue al encuentro del rey de Asiria hacia el río Éufrates. Josías le cedió el paso, pero el faraón lo mató en Megiddo en el primer ataque. Sus servidores llevaron su cadáver en un carro de guerra desde Megiddo a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo reclamó rey como sucesor de su padre. Último rey de Judá. Reinado de Joacás en Judá. Joacás comenzó a reinar a los 23 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre, Jamital, era hija de Jeremías, natural de Libná. Ofendió con su conducta al Señor con sus antepasados. El faraón Necao le encadenó en Ribla, en la región de Hamat, destrozándolo e imponiendo al país un impuesto de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Y nombró rey a Eliquín, hijo de Josías, que sucedió a su padre, cambiando su nombre por el de Joaquín. Joacás le llevó prisionero a Egipto, donde murió. Joaquín entregó la plata y el oro al faraón y sometió a impuesto a todos los países para reunir la cantidad fijada al faraón, exigiendo a cada uno, según su fortuna, el oro y la plata para dárselo al faraón. Reinado de Joaquín en Judá. Joaquín comenzó a reinar a los 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre, Zebidá, era hija de Pedaya, natural de Ruma. Ofendió con su conducta al Señor como sus antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado las reformas que constituirán sobre todo este último momento de la idolatría, de los pecados y sobre todo de lo que ha hecho sus antepasados Israel. Pero llegará el momento en donde ni eso podrá aplacar la ira de Dios en este momento de la historia de la salvación. ¿Cuántas veces nosotros, aunque hemos hecho una reforma, pues nos queda ese pequeño momento, ese pequeño sentimiento, esa pequeña herida que solamente el amor y la gracia de Dios puede sanar? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el segundo libro de Reyes, pasemos ahora al segundo libro de las Crónicas.
Capítulo 34. Reinado de Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años y reinó 31 años en Jerusalén. Agradó con su conducta al Señor e imitó comportamiento de su antepasado David sin desviarse ni a un lado ni al otro. El año 8 de su reinado, cuando todavía era joven, comenzó a buscar a Dios de su antepasado David, y en el 12º año comenzó a suprimir de Judá y de Jerusalén los santuarios de los altosanos, las imágenes sagradas y las imágenes esculpidas y fundidas. Fueron destruidos en su presencia los altares de Baal y las antorchas para el culto colocados sobre ellos. Hizo pedazos las imágenes sagradas, las imágenes esculpidas y fundidas, hasta reducirlas a polvo, que arrojó sobre los sepulcros de los que habían sido sus adoradores. Quemó los huesos de los sacerdotes idólatras sobre sus altares con los que purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo otro tanto en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus poblados, altares, imágenes sagradas, ídolos, pebeteros, cultivos, y todo desaparecieron de Jerusalén. Luego regresó a Jerusalén. Descubrimiento del libro de la ley. El año 18º de su reinado, después de haber purificado el país del templo, le encomendó a Safán, hijo de Asalías, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y el canciller real Joar, hijo de Joahaz, que llevaran a cabo la reparación del templo del Señor, su Dios. Ellos fueron y entregaron al sumo sacerdote Hilcías el dinero aportado para el templo de Dios, y se habían sido recogido por los levitas porteros procedentes de Manasés, Efraín y el resto de Israel, de Judá, de Benjamín y de Jerusalén. Se lo dieron los capataces encargados de la obra del templo del Señor, para que con él pagaran a los obreros que se ocupaban de la restauración y reparación del templo del Señor. En concreto, se le dieron a los carpinteros y talladores de piedra para que compraran piedras talladas y madera para los edificios que los reyes de Judá habían dejado arruinar. Todos ellos trabajaron fielmente bajo la dirección de los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y de Zacarías y Mesulán, descendientes de Kehat. Los levitas, expertos en tocar instrumentos musicales, acompañaban y dirigían a los acarreadores y a todos los demás obreros, fuera como fuera su tarea. Había otros levitas que eran cronistas y vigilantes y porteros. Cuando estaban sacando el dinero aportado por el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor promulgado por Moisés. Entonces Hilcías dijo al sacerdote Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor», quien se le entregó al rey con el siguiente informe: «Tu siervo lleva adelante las obras que he confiado. Han recogido el dinero del templo del Señor y se le ha dado a los que dirigen la obra y a los que realizan el trabajo». Después le dio la noticia: «El sacerdote Hilcías me ha dado este libro», y Safán le leyó ante el rey. Consulta a la profetisa Hulda. Cuando el rey oyó la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden al sacerdote Hilcías: a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Miqueas, el sacerdote Safán, y a Asayá, ministro del rey: vayan a consultar al Señor por mí y por el resto de Israel y de Judá sobre las palabras del libro que acaban de ser encontrados. Tiene que ser grande la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros antepasados no han observado las palabras del Señor, cumpliendo lo que está escrito en este libro. Hilcías y otros designaron por el rey acudieron a consultar a la profetisa Hulda, esposa de Salún, hijo de Ticoa y nieta de Jarjas, guarda del ropero que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Les pusieron el caso y ella les dijo: «Así dice el Señor, Dios de Israel: digan al hombre que los ha enviado a mí: ya voy a traer la desgracia sobre este lugar y sus habitantes. Vayan a cumplir todas las maldiciones contenidas en el libro leído ante el rey de Judá. Ellos me abandonaron quemando incienso y otros dioses y me irritaron con su conducta y perversa. Pues bien, ya está ardiendo mi ira contra este lugar y no se apagará. Dirán, sin embargo, el rey de Judá que los ha mandado a consultar al Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel, en relación con las palabras que han escuchado. Puesto que tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Dios al oír lo que ha decretado contra este lugar y contra sus moradores, porque tú te has humillado ante mí,
Has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Yo también te he escuchado, oráculo del Señor. Haré que la reúnas con tus antepasados y que te entierren en paz sin que tengas que ver toda la desgracia que voy a descargar sobre este lugar y sobre los moradores. Los enviados regresarán donde estaba el rey con la respuesta. Lectura del libro y renovación de la alianza. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén junto a toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes levitas y todo el pueblo chico y grande. Subió al templo del Señor y leyó en voz alta todas las palabras del libro de la alianza encontrada en el templo del Señor. Luego, de pie sobre el estrado, concluyó ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirla y a observarla, sus preceptos, mandamientos y leyes, y todo su corazón y toda su alma, y a cumplir las cláusulas de la alianza escrita en aquel libro. Y el rey hizo que todos los presentes de Judá y Benjamín ratificaran la alianza. Igualmente los habitantes de Jerusalén actuaron según la alianza hecha con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías suprimió la práctica de idolátricas en todo el territorio de Israel y consiguió que todos los israelitas dieran culto al Señor su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es probable que se entre en tu corazón decir, ¿por qué se volvió a leer? Recuerda que en este libro de las crónicas es una crónica de lo que está pasando, y están el libro de Reyes, que van en paralelo, pero algunos dan unos detalles diferentes, ciudades, personas. Pero, ¿qué podemos destacar? Al encontrar la palabra, encontramos el camino. Josías, al encontrar la palabra de Dios dada a Moisés, quiere recuperar ese camino y llevar a la conversión. ¿Cómo vamos en ese camino? ¿Cómo va nuestra conversión? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las crónicas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 8. Invitación de la sabiduría. Escuchen la sabiduría proclamada, la inteligencia levanta su voz, en las alturas junto a los senderos, de pie donde los caminos se cruzan, junto a las puertas de la ciudad, en las vías de acceso, hace resonar su voz. A ustedes, hombres, los llamo, a los humanos dirijo mi voz. Aprendan, inexpertos, la prudencia, y ustedes necios caigan ya en la cuenta. Escuchen que los comunico cosas buenas, de mis labios saldrán palabras rectas. Mi paladar saborea la verdad, mis labios detestan el mal. Todas mis palabras son sinceras, nada en ellas es falso o perverso. Todas son claras para quien entiende, rectas para quien tiene conocimiento. Elijan mi instrucción antes que la plata, el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría vale más que las perlas. Con ninguna joya se puede comparar. Discurso de la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he descubierto el arte de la reflexión. El temor del Señor odia el mal. Detesto la altanería y la altivez, el mal camino y la lengua perversa. Poseo consejo y competencia. Mías son la inteligencia y el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes dan sentencias justas. Por mí gobiernan los gobernantes y los grandes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que me ansían. Riqueza y honor me acompañan, bienes duraderos y justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, mis productos mejores que la plata elegida. Camino por sendas de justicia, por senderos de derecho, para ofrecer bienes a los que me aman, para aumentar sus tesoros. Oración final. Señor, quiero conocer tu palabra. Quiero llevarla en mi corazón, que no se pierdan en mis errores, que no caiga por los obstáculos o por los baches de mi camino. Más bien, que pueda encontrar tu sabiduría como el instrumento para alcanzar la santidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra de Dios, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta famosa experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.